El hombre era conocido por su éxito y por su forma tranquila de manejar todo aquel día. Estaba solo en su oficina grande y silenciosa, mirando papeles que hablaban de números, acuerdos y decisiones importantes. Desde la ventana se veía la ciudad moverse sin descanso mientras él pensaba en el futuro que estaba construyendo. Había trabajado muchos años para llegar hasta ahí. Nadie le regaló nada. Aprendió a confiar en pocas personas y a observar más de lo que hablaba. Por eso le gustaba el silencio de su oficina, porque ahí sentía que tenía control de todo, o al menos eso creía mientras revisaba un contrato. Escuchó pasos suaves cerca de la puerta. No era raro. Empleados entraban y salían todo el tiempo, pero esta vez fue distinto. La puerta se abrió despacio y una joven apareció. Era una de esas personas que casi nadie notaba. Siempre caminaba con la cabeza baja, cumplía su trabajo y se iba sin hacer ruido. Ella avanzó solo unos pasos. Su rostro mostraba nerviosismo, sus manos temblaban un poco. Él levantó la vista. Sorprendido, no esperaba verla ahí, y menos sola. Por un momento pensó en pedirle que hablara más fuerte, o que dijera que venía, pero algo en su mirada lo detuvo. La joven se acercó un poco más, y sin levantar la voz, dijo una frase que le heló la sangre. «¿Te están grabando?» No hubo pausa ni explicación. Solo esas palabras dichas casi como un suspiro. Luego dio un paso atrás como si se arrepintiera de haber entrado. Él se quedó inmóvil. Intentó reaccionar, pero su mente tardó unos segundos en procesar lo que acababa de escuchar. Quiso preguntarle qué significaba eso, quién la había enviado, o si estaba segura. Pero antes de que pudiera decir algo, ella ya se había dado la vuelta y salió cerrando la puerta con cuidado. El silencio volvió a llenar la oficina, pero ya no era el mismo. El aire se sentía pesado, incómodo. El hombre miró a su alrededor con otros ojos, observó las paredes, los estantes, el techo. Todo parecía igual, pero ahora algo no encajaba. Pensó que tal vez era una broma o un malentendido. Sin embargo, esa joven no parecía el tipo de persona que inventara algo así. Su expresión no mostraba malicia, solo miedo y urgencia. Eso fue lo que más lo inquietó. Se levantó de la silla y caminó lentamente por la habitación. Cada objeto que antes ignoraba ahora llamaba su atención. El reloj, el cuadro, la lámpara, incluso una pequeña planta en la esquina. Todo parecía sospechoso, aunque no tenía pruebas. De nada. Intentó calmarse. Dijo en su mente que debía pensar con lógica. Era un hombre acostumbrado a resolver problemas, no a dejarse llevar por el miedo. Aún así, algo dentro de él no lograba quedarse. Tranquilo, recordó situaciones recientes, conversaciones privadas que otras personas parecían conocer, reuniones donde alguien mencionó detalles que solo se habían hablado en esa oficina. En su momento no le dio importancia, pero ahora esas memorias regresaban. Una por una volvió a sentarse y miró. Su escritorio. Ahí había hablado de planes futuros, decisiones delicadas y asuntos personales. Pensar que alguien pudiera haber escuchado todo eso le provocó una sensación amarga en el pecho. Durante unos minutos se quedó quieto, respirando profundo. Escuchó los sonidos lejanos del edificio, teléfonos, pasos, ascensores. Todo seguía normal afuera, pero dentro de él algo había cambiado. Se preguntó por qué la joven decidió advertirle que había visto o escuchado para arriesgarse de esa manera. Ella no tenía nada que ganar y mucho que perder. Esa idea le dio aún más peso a la advertencia. Miró la puerta por donde ella salió. Pensó en llamarla, pero decidió no hacerlo. Aún no sabía que cualquier movimiento apresurado podía ser un error si realmente alguien lo estaba observando. Debía actuar con cuidado. Tomó su teléfono y lo dejó boca abajo, sin usarlo. De repente no confiaba ni en eso. Se apoyó en la silla y cerró los ojos por un momento, tratando de ordenar sus pensamientos. En ese instante entendió que su vida tranquila y controlada tal vez no lo era tanto, que alguien muy cerca podía saber más de él de lo que imaginaba, y que aquel susurro había abierto una puerta que ya no podía cerrar sin decir una palabra más. El hombre tomó una decisión silenciosa. No iba a ignorar la advertencia. Tampoco iba a confrontar a nadie. Aún. Primero debía descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarse a algo que jamás pensó ver. Esa noche, el hombre no logró dormir. Bien, en su casa, todo estaba en silencio, pero su mente no paraba. Cada sonido le parecía extraño.
Cada sombra le hacía abrir los ojos. Sentía que algo había cambiado dentro de él y no podía volver atrás. La mañana siguiente llegó temprano a la oficina antes que todos. Caminó por los pasillos vacíos, observando cada rincón como si fuera la primera vez que entraba en ese edificio. Durante años creyó conocer ese lugar mejor que nadie, pero ahora se sentía como un visitante. Entró a su oficina y cerró la puerta con cuidado. Se quedó de pie unos segundos respirando lento. Miró el escritorio, la ventana, las paredes. Todo seguía igual, pero él ya no era el mismo. Recordó el susurro de la joven y sintió un nudo en el pecho. Decidió no hablar con nadie. Ese día escuchó más de lo habitual. Observó gestos, miradas, silencios. Personas que siempre parecían normales, ahora le despertaban dudas. No quería acusar a nadie, sin pruebas, pero tampoco podía confiar como antes. Durante una reunión notó algo que antes no le habría importado. Una persona mencionó un detalle que solo se había hablado en su oficina días atrás. Nadie más debía saberlo. Él mantuvo la calma, sintió con la cabeza y siguió como si nada, pero por dentro confirmó que algo no estaba bien. Volvió a su oficina y cerró la puerta. Esta vez caminó despacio, tocando las superficies. Pasó la mano por la pared, por el borde del escritorio, por los estantes. No buscaba algo en específico, solo quería sentir control, aunque fuera un poco. Pensó en la joven que lo había advertido. Quiso llamarla, pero decidió esperar. Si ella había hablado una vez, tal vez lo haría de nuevo. No quería ponerla en peligro, ni llamar la atención de quién pudiera estar observando. Horas después, recibió la visita de su pareja. Ella entró sonriente, como siempre, preguntó cómo estaba y habló de planes futuros. Su voz era suave, tranquila. Él la escuchó con atención, observando cada gesto, cada palabra. Le parecía ensayada, o tal vez siempre había sido así y él nunca lo notó. Mientras ella hablaba, él pensaba en cuántas veces había hablado libremente frente a ella sobre su trabajo, sus miedos, sus decisiones. Todo lo que compartieron ahora pasaba por su mente con un peso distinto. Ella se fue después de un rato y él quedó solo otra vez. Se sentó y apoyó los codos en el escritorio. Miró al vacío intentando entender cómo había llegado a ese punto con tanto poder, tanto éxito. Y aún así sentirse vulnerable, decidió actuar con paciencia. Sabía que cualquier error podía costarle caro. Si alguien lo estaba grabando, debía fingir normalidad. Continuar su rutina como siempre mientras observaba desde el asombro. Día habló menos de lo habitual, evitó temas importantes, cambió reuniones a espacios abiertos, sonrió cuando fue necesario y guardó silencio cuando no. Todo parecía un juego peligroso donde no conocía las reglas. Al caer la tarde se quedó solo otra vez. La oficina se vació y el edificio comenzó a callar. Esa quietud lo ayudó a pensar con más claridad. Entendió que no podía enfrentar esto solo. Necesitaba ayuda, pero debía elegir bien. Pensó en alguien externo, alguien que no perteneciera a su círculo, alguien que pudiera revisar su oficina sin levantar sospechas. La idea le dio un poco de alivio, pero también miedo. Antes de irse, miró una vez más cada rincón de la habitación. Imaginó ojos invisibles observándolo, escuchando cada respiración, cada palabra que había dicho durante años. Tal pensamiento le revolvió el estómago, apagó las luces y salió. Cerró la puerta con cuidado. Mientras caminaba hacia el ascensor, sintió que cada paso lo llevaba más cerca de una verdad que tal vez no estaba listo para enfrentar, pero ya no podía detenerse. Esa noche, al mirar la ciudad desde su ventana, entendió algo importante. El verdadero peligro no siempre viene de lejos. A veces está muy cerca, esperando el momento justo para mostrarse. El hombre decidió no esperar más. Al día siguiente actuó con discreción. Llamó a una persona externa, alguien que no tenía relación con la empresa y que sabía manejar situaciones delicadas. No dio detalles por teléfono. Solo pidió ayuda urgente y confidencial esa tarde. Ambos entraron al edificio como si nada. La persona parecía un visitante común. Nadie sospechó nada. El hombre lo guió hasta su oficina con calma, aunque por dentro sentía el corazón acelerado una vez dentro. Cerró la puerta con cuidado, bajó la voz y explicó lo que estaba pasando. No exageró, no buscó dramatizar, solo contó los hechos, el susurro, la duda, los detalles filtrados. La otra persona escuchó
Sin interrumpir, comenzaron la revisión en silencio. Miraron paredes, techos, muebles y objetos pequeños. Cada movimiento era lento y preciso. El hombre observaba atento, tratando de aprender algo, pero sobre todo esperando una respuesta. Pasaron largos minutos sin encontrar nada. La tensión crecía a él. Hombre empezó a dudar. Pensó que tal vez todo estaba en su cabeza, que el miedo le estaba jugando una mala pasada entonces. La otra persona se detuvo frente a un objeto común, algo que siempre había estado ahí desde hacía años. Lo tomó con cuidado, lo giró apenas y mostró un pequeño punto casi invisible. El hombre sintió que el cuerpo se le enfriaba. No necesitó explicación. Sabía exactamente lo que estaba viendo. Era una cámara pequeña, bien escondida, apuntando directo al lugar donde solía sentarse y hablarse. Quedó quieto sin poder moverse. Durante segundos que parecieron eternos, pensó en todo lo que había dicho ahí. Conversaciones privadas, decisiones importantes, momentos de confianza, todo había sido observadora. Otra persona desconectó el dispositivo y lo guardó sin hacer ruido. Le explicó que no era un equipo común, que estaba diseñado para grabar durante largos periodos y enviar información sin levantar sospechas. El hombre se sentó lentamente, sentía una mezcla de rabia, tristeza y vergüenza, no por haber sido grabado, sino por no haberlo visto antes. Por haber confiado tanto, pidió ver si había más y continuaron revisando, encontraron cables ocultos y señales de manipulación. Todo indicaba que no era algo improvisado. Alguien había planeado esto con cuidado y paciencia. Cuando terminaron, el hombre agradeció con pocas palabras. Necesitaba estar solo la otra persona. Se fue sin hacer preguntas. Entendiendo que ese momento era solo suyo, se quedó mirando el lugar donde había estado la cámara. Imaginó una mirada fija, observándolo día tras día, sin que él lo supiera. Esa idea le provocó un nudo en la garganta. Decidió revisar grabaciones antiguas que tenía guardadas en su sistema personal. No sabía qué iba a encontrar, pero sentía que debía hacerlo. Aunque doliera, pasó horas mirando fragmentos, reconociendo su propia voz, sus gestos, sus silencios. En algunos momentos aparecían sombras, movimientos ajenos, reflejos en superficies brillantes. Entonces vio algo que no esperaba: una figura conocida entrando fuera de horario, tocando objetos, revisando cajones, ajustando la cámara con total seguridad. Sintió que el aire le faltaba. Reconoció a la persona de inmediato. Alguien muy cercano, alguien en quien había confiado sin reservas. Apagó la pantalla y se quedó en la oscuridad. No lloró, no gritó, solo respiró profundo, intentando aceptar lo que acababa de descubrir. Entendió que el problema no era solo la cámara, era la traición, era saber que el peligro no venía de fuera, sino de alguien que compartía su vida, su mesa y sus planes. En ese momento supo que nada volvería a ser igual, que debía enfrentar la verdad, aunque doliera, porque ignorarla sería perderlo. Todo se levantó con el rostro serio, tomó una decisión clara. Ya no iba a huir ni a dudar. La siguiente parte de la historia no sería de miedo, sino de confrontación. El hombre pasó la noche pensando, buscó dormir, sabía que al amanecer tendría que actuar. No podía seguir fingiendo ignorancia. Cada recuerdo, cada gesto visto en las grabaciones le pesaba más de lo que imaginó. Al día siguiente llegó a la oficina con el rostro calmado, pero el corazón firme. Saludó, como siempre, sonrió cuando fue necesario. Nadie notó el cambio. Solo él sabía que estaba a punto de enfrentar una verdad que dolía. Pidió que prepararan una reunión. Pequeña, nada fuera de lo normal. Quería que pareciera un encuentro rutinario, de esos que ocurrían todo el tiempo. Nadie sospechó nada. Cuando la persona más cercana a él entró a la sala, él la observó con atención. La vio sentarse tranquila, segura, como si nada estuviera mal. Eso fue lo que más le dolió. No había culpa en su mirada, solo costumbre. Comenzaron a hablar de temas simples: trabajo, planes futuros, compromisos. Todo sonaba normal, pero el ambiente estaba cargado. Él escuchaba sin interrumpir, recordando cada imagen que había visto la noche anterior. En un momento decidió hablar. Bajó un poco la voz, no levantó el tono, no buscaba un escándalo, solo la verdad. Preguntó si había algo que quisiera decirle, algo que necesitara confesarla. Otra persona lo miró, sorprendida, negó con la cabeza y sonrió.
Dijo que todo estaba bien, que confiaba en él, como siempre. Esa respuesta fue como un golpe silencioso. Entonces, él respiró profundo y habló con calma. Dijo que había encontrado algo en su oficina, algo que no debía estar. Ahí la expresión frente a él cambió por un segundo, apenas fue visible. Pero él lo notó, sacó el dispositivo sin mostrarlo del todo, no necesitó decir más. El silencio se volvió pesado. La persona bajó la mirada y dejó de sonreír. Pasaron unos segundos eternos antes de que finalmente aceptara la verdad. Dijo que no planeó que las cosas llegaran tan lejos, que solo empezó como algo pequeño, que luego perdió el control. El hombre escuchó sin interrumpir. Sentía una mezcla de tristeza y decepción. Más que rabia era el dolor de saber que alguien tan cercano había cruzado una línea imposible de borrar. Preguntó por qué. ¿Por qué traicionar así? ¿Por qué espiar, mentir, manipular? La respuesta fue débil. Habló de miedo, ambición, presión externa, pero ninguna palabra logró justificar lo que había hecho él. Recordó cada momento compartido, cada conversación íntima, cada promesa. Ahora todo parecía manchado por la desconfianza. Dijo con voz firme que la confianza, una vez rota, no se recupera, que no se trataba solo de negocios, sino de respeto y lealtad, que eso ya no existía. La persona intentó acercarse, explicar, pedir otra oportunidad, pero él se levantó y dio un paso atrás. No hubo gritos ni amenazas, solo una distancia clara que ya no podía cerrarse. Pidió que abandonara la sala, que se marchara sin hacer ruido, que no intentara justificar lo injustificable. Fue una despedida fría, pero necesaria. Cuando la puerta se cerró, él quedó solo. Sentía un vacío profundo, pero también alivio. La verdad por fin estaba sobre la mesa. Se sentó y miró sus manos. Temblaban un poco. No era fácil enfrentar una traición así, pero sabía que callar habría sido peor. Entendió que algunas batallas no se ganan con fuerza, sino con decisión, y que a veces perder a alguien es el precio de recuperar la dignidad. Miró por la ventana. La ciudad seguía su ritmo, ajena a su dolor, pero dentro de él algo comenzaba a acomodarse. Sabía que aún faltaba el final, pero el paso más difícil ya estaba dado. El hombre pasó varios días en silencio. No buscó explicaciones públicas, no dio entrevistas, no hizo anuncios. Necesitaba tiempo para entender lo que había vivido y para reconstruirse por dentro de la oficina. Volvió a sentirse tranquila, pero ya no era la misma. Ahora cada rincón le recordaba una lección aprendida. Caminaba más lento, observaba más, escuchaba con atención a las personas que antes pasaban desapercibidas. Una mañana decidió buscar a la joven que le había susurrado la advertencia. Preguntó con cuidado hasta dar con ella. La encontró trabajando como siempre, concentrada, discreta, como si nada hubiera pasado. Se acercó despacio para no asustarla. Ella levantó la vista y lo reconoció de inmediato. Su rostro mostró nervios, pero también alivio. Él le habló con voz calmada y le agradeció por lo que había hecho. Le dijo que su valentía había cambiado muchas cosas. Joven bajó la mirada. Dijo que dudó mucho antes de hablar, que tenía miedo de perder su trabajo, pero que no podía quedarse callada después de lo que había visto. Escucharla lo hizo pensar en cuántas veces las personas más silenciosas cargan las verdades más grandes con el paso de la semana. El hombre tomó decisiones importantes. Reorganizó su entorno laboral, cambió rutinas, eliminó accesos innecesarios, no por desconfianza extrema, sino por respeto a sí mismo también. Aprendió a separar poder de cercanía. Entendió que no todos los que están cerca lo están por las razones correctas. Esa comprensión fue dolorosa, pero necesaria. En casa el silencio era distinto. Ya no estaba cargado de tensión, sino de reflexión. Empezó a disfrutar pequeños momentos que antes ignoraba. Un café tranquilo, una caminata sin prisa, una conversación sincera. Pensó mucho en la traición, pero decidió no vivir atrapado en ella. Comprendió que aferrarse al rencor solo prolonga el daño. Aprender y soltar fue su manera de avanzar. Un día, mientras miraba la ciudad desde lo alto, recordó el susurro que lo cambió todo. Pensó en como una sola frase dicha en el momento: justo puede salvar una vida, o al menos un camino. Entendió que el verdadero impacto no fue descubrir la cámara, sino descubrir quién era él cuando todo se rompió. Si iba a dejarse caer o si iba a levantarse con más conciencia. Eligió levantarse, no con orgullo exagerado ni con dureza,
sino con claridad sabía que no podía controlar todo, pero sí podía elegir a quién escuchar y en quién confiar. Comenzó a prestar atención a las personas que hablaban poco, pero actuaban con honestidad, a quienes no buscaban beneficio personal, sino hacer lo correcto, aunque nadie los mirará con el tiempo. La historia quedó atrás para los demás, pero no para él. Se convirtió en una marca silenciosa que guió sus decisiones futuras. Aprendió que el éxito sin atención humana es frágil, que el poder sin valores atrae sombras y que la confianza es un regalo que debe entregarse con cuidado a aquella experiencia. No lo volvió frío, lo volvió más humano, más consciente de los riesgos, pero también del valor de la integridad. Al final entendió algo simple pero profundo. No siempre el peligro llega gritando. A veces llega en silencio, y no siempre la salvación viene de quien esperas, sino de quien se atreve a hablar cuando nadie más lo hace así. Cerró una etapa dolorosa, no con ruido ni venganza, sino con una verdad firme y una vida reconstruida desde adentro